Hola amigos, bienvenidos a Podcast Orio, el episodio número 236. Hoy es un día, va a ser un episodio especial, es el episodio número 236 y vamos a hablar sobre qué es un arte marcial completo. Y para ayudarme en la tarea, tengo a José Navarro Sensei como siempre. Hola. Hoy va a ser un día especial porque, porque perdimos a un gran amigo. Queremos homenajearlo, queremos mandarle el más profundo y sentido abrazo. Perdimos a un colaborador del podcast. Perdimos a Sensei David Ortega Ahumada. David es fue inicialmente un karateca, un deportista de élite mundial. Fue miembro de la selección de España durante muchos años, fue campeón de Europa a nivel individual, fue subcampeón de Europa a nivel de señores, y fue bronce en el campeonato mundial. O sea que pertenecía a la élite mundial del karate deportivo. Y después pasó hizo cambio de rumbo. A través del podcast nos encontramos y tuvimos la suerte de forjar una amistad. Todos los domingos, como nosotros publicamos los episodios del podcast los sábados, todos los domingos recibía su crítica constructiva de lo que le había parecido el episodio. Tengo páginas y páginas y páginas llenas de las ideas y las propuestas con las que él venía al podcast. Participó en varios episodios, incluso tuvo su propia serie, ¿no? Y era una fuente inagotable de buena energía. Y también a través del podcast y a través de esa amistad entabló una relación de entrenamiento con nosotros dos, ¿no, Pepe? Sí, además era muy atento, muy a los detalles, ¿no? Que eso demuestra lo buena persona que era. Te escribía a ti y me escribía a mí. No quería que ninguno de los, o sea, crear un desequilibrio de información, ¿no? Estaba siempre atento a todas esas cosas y eso decía mucho a su favor. Y luego, una mente abierta, incisiva, comprometida con la práctica en un contexto amplio, lo de la práctica, ¿no? La práctica como una forma de vida real, es decir, aplicar cómo puedo extraer toda la información que pueda para luego, poder transmitirla también, no solo experimentarla personalmente, sino también poder transmitirla, ¿no? Y eso hacía, por ejemplo, en su clínica, él me contaba cositas, ¿no? De que lo importante del karate para él y cómo ayudaba, a toda esa gente que iba a visitarle. Sí, era una persona sumamente respetuosa y solidaria. Yo tuve, hace meses y meses y meses y meses que tengo problema con uno de mis hombros y él preocupado desde España buscándome un terapeuta que a él le pareciera que fuera lo suficientemente bueno, incluso ofreciéndose a pagarme el tratamiento. Digo, la verdad que era una persona leal, trabajadora, de familia y de bondad total. Conmigo hizo lo mismo. Yo tuve conocimiento de que uno de mis cuñados, pues estaba bastante mal, el pobre, y de hecho falleció no hace mucho, y también ciertamente joven. Y él en el momento que se enteró, Te cortaste, Pepe. ah, ¿Qué habrá pasado en España? que conmigo fue exactamente igual, es decir, se enteró de que uno de mis cuñados estaba enfermo, de hecho el pobre falleció hace poco, no hace mucho, y igual, también buscaba ayuda, o conozco a tal médico, conozco a cual persona, y siempre estaba atento a esas cosas, o sea que era había penetrado más allá de lo que es el arte marcial, ¿no? Sí, era un ser humano profundo que, tocaba el corazón de todas las personas a las que encontraba. Nunca pedía nada a cambio. Una vez le pregunté, ¿por qué tan atento? ¿Por qué? Me decía, porque a los maestros hay que cuidarlos, me decía. Ujú. Una vez que lo encontraste hay que cuidarlo. Eh, bueno, le mandamos nuestro más sentido pésame.
nuestro más fuerte sentimiento a la familia, a su hijita, a su esposa, a su hermano, bueno, a toda la familia. Se fue un imprescindible, pero no se fue en vano, dejó una profunda huella, y seguiremos intentando caminar en sus pasos, ¿no? Seguir sus pasos. por supuesto. Yo el último día que practiqué, él estaba conmigo haciendo japonés. De hecho, fue el jueves cuando entrenó el último día conmigo y contigo. Y estaba súper entusiasmado. Me mandó un audio diciendo que, bueno, japonés le había enamorado, ¿no? Ujú, Que él veía mucha relación en ese tipo de katashinas con su profesión y con su, bueno, a mí me mandaba libros chinos incluso, ¿no? Eh, y estaba pensando qué hacer y digo, no, voy a hacer japonés, ¿no? Y entonces hice japonés un poco en su memoria, ¿no? En solitario, ¿no? No soy una ujú, persona que haga cosas de cara a la actuación, ¿no? Sino que hice 3 repeticiones en silencio en memoria a él y bueno, espero que le llegue. mm. Él justo entrenó conmigo inmediatamente después de que haber entrenado contigo, y me decía también, es que había hecho japonés y estaba loco de la vida, estaba enamorado. Este, eh, y bueno, yo le mandé un entrenamiento, el último entrenamiento que grabé, se lo mandé a la familia. Y al mirarlo, antes de mandárselo, me di cuenta que era un momento muy íntimo de amistad también, no solamente Mm, era alumno-maestro, ¿no? Este, y bueno, tuve que advertirle a la familia de que, bueno, que éramos dos amigos divirtiéndonos y estudiando juntos, que era un momento de amistad. Porque si uno se piensa que, bueno, el entrenamiento es rígido y es serio. Sí, es rígido y es serio y es blando y es cómico. Este, me acuerdo que él se estudiaba todos los videos minuciosamente. Pero después esos videos me perseguían, porque es el video que había visto él, quizás yo lo había grabado hace un año y medio, y bueno, en un año y medio yo ujú. avancé, y siempre me decía: "Pero en el video", y yo decía: "No me nombres más el video, por favor". Este, este, era pero bueno, el hecho que podamos estar hablando, recordándolo, con una sonrisa, dice mucho de él. Bueno, seguimos con el episodio, Sensei. Seguimos, sí. Bueno, un oyente del podcast me nos dejó en Spotify la pregunta de qué es un arte marcial completo. Eh, y nosotros creo que hemos hablado un poco sobre este tema en relación al karate, ¿no? Pero bueno, vamos a hablarlo de un poco de forma genérica, porque me parece que justamente esta persona no proviene del karate, sino que proviene del aikido, por ejemplo, me parece, por Ujú. su comentario. Entonces, me gustaría empezar en la previa, tú hacías como una distinción, ¿no? Eh, ¿Un arte marcial completo o un artista marcial completo? ¿Es lo mismo? Y si no es lo mismo, ¿en qué se diferencia? Este, y porque la gente hace constantemente, comete constantemente el error de mezclar las 2 cosas. Cuando tú haces, por ejemplo, una crítica conceptual, a decir: "Ese método está equivocado", te dicen: "No, porque Agayev lo usa y le rompe la cabeza a tal". Ujú. Y ahí es cuando se mezcla el arte marcial con el artista marcial, ¿no? ¿Qué te parece, Pepe? Sí, es así. Además, la herramienta puede ser muy perfeccionada, pero luego tienes que tener al que la usa, que Mm, tiene que tener ese conocimiento. Y al revés, hay gente que tiene unas cualidades impresionantes a todos los niveles, es un artista marcial completo, que es capaz de crear donde no hay, ¿no? Crear nuevas herramientas y nuevos métodos. Pero no hay una suma, o sea, no tiene por qué sumar un arte marcial completo. De hecho, yo creo que es que el artista marcial es el que hace el arte marcial completo, más que el arte marcial contenga, porque puede tener muchos elementos,
eh, que una persona por su falta de pericia, pues no sepa unir, ¿no? Es decir, no sepa encajar cada pieza, ¿no? De hecho, si se me permite, por ejemplo, yo el término completo aquí aparece en el diccionario, dice, en la RAE, ¿no? Dice eh, que tiene todas las condiciones, elementos o patrones que normalmente le corresponden. Es decir, que no está roto. Mm, Y una artista marcial con poca pericia puede romper, de hecho lo hemos visto, siempre lo decimos, ¿no? Existe el arte marcial roto, es decir, existe el claro. Kihon Kata Kumite Ujú. como elemento separado, por lo tanto, aunque contenga esos elementos, pero no están encajados entre sí. Justamente. Y por eso no es tan fácil hablar de de un arte marcial completo, porque aparte hay muchos elementos que se entienden de diferentes formas. Se usan las mismas palabras, pero se comprenden diferentemente. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de un arte marcial? Si nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los sistemas de Japón, de Okinawa, etcétera, la palabra en las definiciones, ellos como se autodefinen, no tienen ningún tipo de connotación que apunte al arte ni a la guerra, ¿no? Entonces, justamente arte marcial, marcial viene del dios de Marte, el dios de la guerra. Entonces ya nosotros estamos partiendo de términos que nos confunden. Incluso esta discusión la ha tenido eh, infinita, infinitamente cantidad de veces, incluso con David Sensei, sobre si el karate era un arte o no es un arte. Eh, Desde el punto de vista de la creación estética o lo que se quiera decir, para mí el karate no tiene nada de arte. Incluso me parece una aberración cuando mucha gente contempla la belleza de una técnica o el apelo estético de una técnica como un criterio para denominar si es una buena técnica o una mala técnica. No sé cómo vivís vos esa situación, Sensei. Claro, lo que pasa que es que al final el tema, como ya lo hemos dicho otras veces, no creo recordar, que como uno al final interioriza todo, mimetiza todo lo que hace, pues claro, si en su mente hay una parte, bueno, creativa, artística, e incluso la propia cultura del dojo la ha transmitido, que bueno, que hacemos un arte, ¿no? Que esto es algo para desarrollar determinadas actitudes internas, pues claro, acaba de alguna manera asumiéndolo, pero no es un arte desde el punto de vista todo su diseño no está, no busca elementos artísticos, lo que busca son elementos funcionales y elementos más de jutsu, ¿no? Que de otra cosa. Claro, porque un elemento básico del arte es que está hecho expresamente para la consumición del ojo del observador, ¿no? Se Claro. escriben libros para que sean leídos, se pintan cuadros para que sean vistos, se hace música para que sea escuchada, etcétera, etcétera. El karate o el arte, el sistema marcial, no se concierne con lo que el observador pueda ver o dejar de ver, o pensar o dejar de pensar. Lo único que se De hecho, debería ser invisible. Sí, claro, acudiendo a la propia terminología de karate. Sí, manos vacías. Aludiendo a ese vacío, como algo escondido, ¿no? Como algo que no se ve, que no se observa. Que así es una manera de hecho, en la antigüedad supongo que sería algo así, que mantenían en secreto un poco sus técnicas de lucha, precisamente como cualquier, tribu guerrera, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para que no fueran descubiertas y poder vencer al oponente. O sea, todo lo contrario justamente, a lo que se promulga como el carácter artístico, que es para ser visto, ¿no? justamente. Y entonces ya desde el vamos, ya partiendo desde la médula de lo que creemos, de la definición más importante, ya estamos partiendo de posiciones diferentes cuando hablamos de arte marcial. Y después, porque aparte después vienen las aberraciones idiomáticas, por ejemplo, el arte marcialista, que escucho por ahí, que me saca de quicio. Eh,
eh, digo, hacen eh, un puchero de palabras ahí para llegar a un sustantivo que no tiene sentido. Pero entonces, nosotros, como quien nos conoce a esta altura, tiene que saber que nosotros vamos a siempre a definir un sistema desde su capacidad funcional, de su capacidad de formar practicantes que tengan una habilidad objetiva, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿qué es un arte marcial completo? ¿No? Eh, y me parece importante, Versus que es un artista marcial completo, ¿no? Se podría complementar perfectamente. claro, porque a mí me parece que dice mucho de nuestra situación actual que se tenga que hablar de un arte marcial completo, porque quiere decir que la norma es de que el arte marcial no esté completo. Entonces, para que un arte marcial sea completo, Pepe y yo en la previa nos pusimos más o menos de acuerdo. Lo que salió en las notas de los dos como primer concepto y más importante es que se concierna con la realidad en la que, en la que pretende desempeñarse, no crear una pseudo realidad. Y esto parece obvio, que hay que si yo quiero crear una escuela de pilotos de coches de carrera, tengo que sentarlos adentro de un auto y meterlos en una pista a correr. Eh, no sirve sentarlos delante de un pizarrón y hacer decoraciones florales. No los va a ayudar. Tiene que haber una relación directa. Pero cuando nosotros observamos gran parte de nuestras llamadas artes marciales, es un hecho repetitivo de que se hacen gran parte del entrenamiento, se concierne con cosas que nunca tienen que ver con la marcialidad. Se Eh, rechaza, de hecho, el exceso de marcialidad. Yo cada vez conozco más doyos que no trabajan por ahí porque la gente no lo quiere, se les iría. Entonces, un poco lo podemos preguntar al revés, es decir, si el karate no es eficiente o eficaz, ¿es completo? No. Ahora, para que sea eficiente y eficaz, lo que está diciendo Jorge, tiene que trabajar con argumentos de realidad, con ciertos criterios realistas, ¿no? Pero no puede trabajar sobre supuestos. Porque entonces, claro, en el momento que es supuesto, no es se sale la pieza, ¿no? Del puzzle. Es una pieza que se la agregas para que no se vea vacía, lo que sea, ¿no? La figura que estemos construyendo. Pero evidentemente no puede definirse como completo algo que no lo es, obviamente, porque no tiene, como decía antes, ¿no? No tiene los elementos, las condiciones necesarias eh, que corresponden a lo que estás haciendo, ¿no? claro, y a nosotros justamente, ahí justamente eso es lo que venís diciendo. Acabamos de tener un intercambio de ideas con un compañero en nuestro grupo de Karate Jutsu Kenkyukai, porque pusimos un estudio que apunta a que la potencia de pegada viene mucho más condicionada por la fuerza de las piernas que por la fuerza de los brazos. Cuanto más fuertes piernas tiene uno, más duro golpea con las manos. Y haciendo todo un estudio científico probando ese. Es más, dicen que es irrelevante los brazos en la Exactamente. transmisión de fuerza. ¿Por qué? En la generación de fuerza, perdón, porque los brazos son generadores. O sea, dirigen la fuerza, no la generan, ¿no? En comparación con el tren inferior, evidentemente. Claro, y entonces saltó otro miembro del grupo a decir que, bueno, pero que las posiciones bajas, que el Shotokan tenía posiciones bajas justamente para generar, para generar, tener piernas más fuertes. A lo cual mi posición es que no.
Mi argumento de que no es por eso que lo hacen, o sea, no lo hacen para tener piernas más fuertes para pegar. Primero, porque si se quiere tener piernas fuertes, haciendo un entrenamiento diferenciado de fortaleza de piernas, obtienes mucho más resultados en muchísimo mejor, con tiempo más corto, ¿no? Es indudable. En 3 meses de trabajo diferenciado puedes tener crear una fuerza de piernas mucho más grande que en 10 años de posiciones bajas. Pero aparte es que no solamente la fuerza implica algo, sino cómo conectas tú esas fuerzas a los brazos. Como tú bien decías, los brazos son los que entregan la fuerza, ¿no? Los que dirigen esa energía. Entonces, ¿cómo conectas las piernas, esa fuerza que generas en las piernas a tus puños? Ese trabajo es un trabajo muy difícil de automatizar, hay que trabajarlo duro. Y no se consigue teniendo posiciones súper largas y súper bajas, Es porque no que están, quería decir ese matiz. Es que en realidad, como yo también puse en el post, no son posiciones bajas, son posiciones abiertas, que es claro, una gran diferencia. Entonces, a medida que tú abres más las piernas, te desconectas más de la pegada. Y si no, ábrete de pierna entero en espagat y pega desde ahí, ¿no? ¿Entiendes por qué? Porque desconecta todo el sistema articular, desconecta el centro, el eje central con las articulaciones, desconecta los brazos, que son los transmisores del tren inferior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si lo desconectas todo, pues no puedes transmitir nada, porque cada energía la energía se dispersa. Entonces, claro, a ver, lo de siempre decimos, a veces a mí me da un poco de pereza porque, no hace falta haber estudiado biomecánica. Es decir, tú haces un mes, que empiezas a trabajar con tacto y demás, y el cuerpo se te va a organizar tirando a lo pequeñito, ¿eh? Además, o sea, va a ir cerrándose y conectándose con el suelo más que abriéndose. claro, exactamente. Por eso es que yo digo que, y no estamos hablando específicamente mal de Shotokan, porque Mm. en primer lugar hay gente de Shotokan como Vince Morris Sensei, que es un monstruo del karate funcional. Y también, porque es una discusión en vano, porque el mismo Shotokan abandona todo eso a la hora de hacer el comité WKF. O sea que ninguno de ellos pelea de esa forma. Todos cambian. ¿Por qué? Porque la función define la forma. Y cuando la función define la forma, todos los que buscan una función llegan a la misma forma, porque es la óptima. Entonces, cuando uno define la realidad a través de criterios arbitrarios, que no tienen que ver con la función de lo que busca, sino que son criterios arbitrarios, no puede llegar a otro lado que a mal puerto. Y la prueba está en que en todas las otras, en todos los otros ámbitos de la actividad humana, donde hay que coordinar, hay que tener un trabajo del sistema motriz, así sea gimnasia, así sea tocar la guitarra, el piano, bailar, se entrena lo que se hace. No se puede entrenar un patrón motriz y creer que vamos a poder producir otro. Entonces, lo coherente es hacer, entrenar lo que se hace y hacer lo que se entrena. Ya. Eso es lo coherente y lo que hace todo el mundo, menos nosotros, que creamos una pseudo realidad que definimos desde criterios arbitrarios que nada tienen que ver con una función. Nos parece que puede ser para crear más fortaleza, pero si se puede crear más fortaleza en las piernas haciendo un trabajo diferenciado, no tiene sentido, ¿no? Es como, entonces, Claro, son elementos que buscan otra cosa, pero bueno, que se mete ahí como parte del karate, porque parece que el karate tiene que caber todo, ¿no? Y bueno, todo cabe hay cosas que restan en este caso, ¿no? En el karate eficiente o el karate funcional. por eso, por eso. Entonces, desde lo que nosotros definimos un arte marcial como un sistema de autodefensa, ¿tá? Entonces, tiene que concernirse con la realidad Mm, en la que pretende desempeñarse. Si pretende claro. desempeñarse
en el tatami de la doble BKF, bueno, que lo diga, lo asuma, como lo hacen. Este, y eso va a ser lo que va a definir su entrenamiento y sus técnicas. Ahora, el tema es entrenar un sistema que creó Anko Itosu para las escuelas, para entrenar a los niños en las escuelas de Okinawa y después de creer que eso es un arte marcial. Claro. Ahora sí, un tema que nunca, jamás se habla en el karate, no sé por qué, eh, y es históricamente, eh, históricamente es el espinazo de lo que es el estudio y la concepción de conflicto entre seres humanos, que es la estrategia. Un arte marcial, un sistema marcial completo, tiene que tener un concepto estratégico, comprender lo que es la estrategia y comprender cómo aplicarla. Entonces, y en el karate jamás hablamos de estrategia. Eh, entonces, por ejemplo, un sistema, lo que va a condicionar qué estrategia va a tener un sistema, bueno, en primer lugar van a ser las preferencias de quien creó el sistema, pero también van a ser la función que se busca con el sistema. Por ejemplo, el objetivo estratégico de un sistema de autodefensa policial va a ser muy diferente que el objetivo estratégico de, de un karateca a fines de los 1800, em, porque el sistema que entrenaba ese karateca era para sobrevivir. El sistema que entrena al policía es para arrestar. O sea que la estrategia, el objetivo estratégico central, son 2 cosas diferentes. Por lo tanto, se tienen que estudiar y entrenar de forma diferente, ¿no? Claro, claro. Después el tema que tampoco se habla mucho, es que hay que tener una identidad estratégica. ¿Y a qué me refiero a eso? Es que uno tiene que saber qué va a utilizar contra el enemigo. Y no se puede ser bueno en todo. No podemos ser buenos nadadores, buenos trepadores, buenos, o sea, por eso hay diferentes ramas en las armas de los Mm, ejércitos. Hay tropas especiales, están los marines y están, digo, porque hay que especializarse, ¿no? Entonces hay que tener una identidad estratégica. Por ejemplo, yo qué sé, todos conocemos la Blitzkrieg, la guerra relámpago de los alemanes, mm, una identidad estratégica tenían ellos, ¿no? Porque a través de ellos es las decisiones tácticas que uno va a tomar, ¿no? claro. Este, y bueno, pero para nosotros el karateca tenemos que sacar esa identidad estratégica, la tenemos que sacar de nuestros katas. Mm, Y ahora me imagino, Pepe, mm. cómo que a la gran mayoría de los karatecas le decís: "¿Cómo voy yo a extraer una estrategia de un kata?". Si los katas son una cadena de técnicas de Kihon con un nombre raro, ¿no? Una Bueno, esta es la coreografía. eterna batalla que nosotros tenemos, ¿no? Es la capacidad que tenga uno. Primero, claro, cambiar paradigma, ¿no? Es decir, la kata no es eso, sino la kata es un elemento central de la práctica del karate, donde hay elementos bueno, que se han ido introduciendo o fueron creados para, bueno, para que se recibiera esa información a todo aquel que se la enseñaba. Y claro, está lleno de destrezas. ¿Cuál es la estrategia del kata? Puede tener una, puede tener varias. Y ahí uno observa bueno, el tipo de kata, los desplazamientos, cómo se mueve, el ritmo. Pasa que estamos tan condicionados a un ritmo estándar y a una forma de moverse estándar que no se ve nada, solamente se ve la portada. Es Mm, como un libro que no se abre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene toda una gama de estrategias que pueden ser defensivas, ofensivas, invasivas, de espera, yo qué sé, todo lo que se de adaptabilidad al espacio, ¿no? Hay catas que están constantemente moviéndose, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, eso hay que estudiarlo profundamente y bueno, y extraer de ahí la estrategia.
como no se estudia, pues no se ve. Si yo no me enfoco la mirada en algo, pues no lo veo. No es que no esté, sino simplemente que no tengo la mirada enfocada. Claro, si yo no sé que los peces existen, no voy a mirar bajo la superficie Claro, del la gente agua. dice: "La estrategia del kata, ¿cuál es?". Ah, Ah, pero claro, ¿tiene el kata estrategia? Si esto claro. es lo que tú dices, una repetición de Quijón, kata, o sea, de Quijón de combinaciones, donde uno te ataca, de hecho, la principal estrategia de la mayoría de los practicantes que entienden, el kata como algo más estandarizado, es que las katas empiezan con defensa, es decir, la estrategia es defensiva, no existe otra estrategia dentro de la kata. Bueno, nosotros pensamos que sí, y aparte porque la voz de los maestros no es univocal. Distintos maestros tenían distintas posiciones, incluso de la misma época, ¿no? Por ejemplo, Motobu tenía una posición directamente diametralmente opuesta a la de Funakoshi en este tema, ¿no? Pero bueno, si uno comprende, tiene una idea estratégica, o sea, tiene un concepto estratégico, por automatismo va a tener un concepto táctico, Ujú, porque determinadas estrategias conllevan un- determinadas tácticas, ¿no? claro. O sea, si vemos la estrategia como un objetivo a largo plazo, las tácticas son los estratagemas que utilizamos para que a corto plazo, para que ese objetivo estratégico se cumpla, ¿no? O sea Mm, que el general piensa a nivel estratégico y el teniente y el capitán y el sargento piensan a nivel táctico. claro. Entonces, porque en karate siempre hacemos al revés. Siempre empezamos por la técnica. Y es como empezar por las balas. Digo, me gusta esta bala. Sí, pero ¿para qué arma? Ah, no sabes. No. Entonces hay que empezar siempre por la estrategia, la táctica. Y cuando definiste la táctica hacer, bueno, ahí buscas qué herramientas técnicas tengo que usar, ¿no? Claro. Este, entonces, y de ahí salen un montón de, de puertas que se abren. Como vos decías, no me acuerdo si en vivo o en la previa, que saber interpretar las posibilidades propias y del oponente y de actuar eh, Claro. acorde, ¿no? Em, ay, Bueno, tú ya no decías me... que no hay que tenerlo, no se tienen todas las destrezas, pero por lo menos algunas desarrolladas sí, ¿no? Y entonces, claro, los elementos que tú vas a usar, la táctica te indica que utilices aquellos que puedes usar, ¿no? O por lo menos que lo intentes, evidentemente, ¿no? Ujú. Entonces, claro, y a por todas, como se suele decir, o sea, me da igual quién tenga delante, es una falta de conocimiento personal, ¿no? De tus posibilidades y de las posibilidades del otro. Y eso forma parte de la táctica, o sea, el conocimiento propio, bueno, ya no lo decimos nosotros, ya lo decía el libro De Sun Tzu. de Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra, hay que conocer al enemigo, pero sobre todo hay que reconocerte a ti mismo. Entonces, claro, nuestra obligación es tener todas las destrezas posibles, pero también nuestra obligación es conocer cuáles son nuestras limitaciones. Claro, y porque sabiendo eso, se puede decidir qué se va a hacer para prevalecer. Uno de los estrategas más grandes de la historia, Aníbal Barca, de, de, de Cartago, en su primer batalla contra los romanos en Canas, mató como a 100.000 romanos, con un ejército mucho más pequeño, alrededor de 60.000. Le estudió de cuáles son los recursos tácticos de los romanos. Bueno, los romanos avanzan en formación y avanzan en formación cerrada, lo cual quiere decir que su capacidad, si les disminuyo su capacidad de movilidad, los puedo afectar. Entonces, ¿qué hizo? Les puso enfrente, puso en los dos flancos a sus tropas más fuertes y puso en el centro a sus tropas más débiles. Estas tropas más débiles fueron instruidas a paso ir retrocediendo durante el fragor de la batalla.
y los flancos tuvieron la orden de aguantar a toda costa. Esto creó que el frente romano se fue, se fue encombando, fue penetrando, mientras que el flanco romano no. Entonces llegó un momento en que la formación romana ya no puede, no tiene el enemigo enfrente, lo tiene también en los flancos. Entonces lo pueden atacar de los costados y no tenían a dónde irse porque habían quedado en ese cono de la muerte, habían quedado atrapados ahí, no podían retirarse, no podían ni ir para atrás ni para adelante, y así murieron 100.000 personas. 100.000 soldados altamente entrenados y murieron a manos de otros soldados altamente entrenados, pero que eran casi la mitad en tropas. Entonces, conocer al enemigo, conocerse a sí mismo, conocer las capacidades tácticas de los dos, te permite utilizar tácticas que te permitan eh, vencer. Claro. Entonces, y la táctica es otro elemento que nunca se habla en el karate tradicional. En el área deportiva sí se habla de táctica, pero en el karate tradicional no se nombra nunca. Yo nunca la escuché nombrar, por lo menos. No, no, no te nombra. Em, bueno, esta adaptabilidad táctica tiene que llevar, o sea, si un sistema que tenga adaptabilidad táctica le va a permitir a su exponente tener la capacidad de elegir las herramientas técnicas adecuadas eh, para solucionar la situación táctica, ¿no, Pepe? Claro, es que se supone que ningún oponente es igual. Con lo cual, si no te adaptas a lo que tienes enfrente, pues evidentemente, y vas a utilizar siempre las mismas técnicas, esté enfrente quien esté, pues evidentemente puedes perder o puedes ganar, pero vamos, lo Mm, más seguro es que pierdas, porque la idea es porque incluso con un mismo oponente puede variar, ¿no? En cualquier momento la estrategia personal del otro y si no te adaptas, pues imagínate, te estás pegando golpes, pero de momento te agarra mm, y te quiere tirar al suelo. Entonces, si tú quieres seguir golpeando, pues evidentemente te va a tumbar y te va a pillar en el suelo. O al revés, tú quieres llevarlo al suelo, pero no puedes y entonces tienes que cambiar y cambiar de distancia. La adaptación es fundamental. claro, la capacidad de adaptación y de poder elegir qué hacer en base a esa adaptación, ¿no? Mm. Bueno, un sistema completo tiene que darle a sus exponentes la habilidad de controlar el espacio y el tiempo. Es un clásico. Mm. Y no nos estamos hablando, no nos referimos al Capitán Trek de la, ¿cómo se llamaba? La flota interestelar Interestelar, sí. de Star Trek, ¿no? Estamos hablando en el combate, en el fragor del combate, quién ocupa qué, cuáles espacios y cuándo, ¿no? Mm. Eh, Quien tiene el espacio y el tiempo tiene la iniciativa siempre. exactamente. Y tiene el otro siempre reaccionando y siempre perdiendo terreno. O sea Claro. que tiene las de ganar. También tenemos, es necesario, por supuesto, tener el repertorio técnico necesario para poder aplicar la táctica, ¿no? En el caso del karate, bueno, saber golpear, defender, esquivar, proyectar, estrangular. Ya ven, ahí ya le estamos nombrando cosas que normalmente en el karate normativo estaríamos golpear, patear y bloquear. Pero hay un montón de armas más y de técnicas más y de habilidades tácticas más allá, ¿no? Pero eso, si uno raspa lo suficiente, eso ya está en el karate, todo lo que hemos hablado a nivel estratégico, táctico y técnico. Ahora, donde puede mejorar en el sentido de para hacer un sistema de autodefensa completo es la la metodología de formación, ¿no? Claro, cómo se enseña todo eso. Claro, porque aparte tiene que ser sistemático para crear estas destrezas físicas y psicológicas y motrices y etcétera, etcétera. Porque tiene que ser una forma sistemática,
con una pedagógica específica y que ésta pueda producir estas destrezas de forma sistemática. O sea, que todo el que pase por la máquina salga con un nivel de estas destrezas y que sea ese nivel sea previsible y sea evaluable, ¿no? Y todo Claro, el mundo me dice: "Pero eso es imposible". Bueno, si eso fuera imposible, las escuelas no existirían, las universidades tampoco, los liceos, los institutos tampoco existirían. Lo que se hace cuando se va a la escuela es que se entra en un programa educativo con pedo una una pedagogía definida, con unos objetivos definidos que son, sistematizables y que son, evaluables. Se sabe, según la nota que sacaste, te evaluaron. O sea que no es nada del otro mundo, es lo que estamos proponiendo. claro, el problema es cuando las metodologías no te llevan esa destreza. Entonces, bueno, el que es bueno lo es y el que no, pues que se aguante, ¿no? La idea es tener una metodología que diga, esto tú vas a salir de aquí barriendo, vas a salir de aquí golpeando, vas a salir de aquí defendiendo, Mm, vas a salir de aquí. Y eso son metodologías, no es al azar. Y para eso, como tú dices, tiene que ser una metodología sistemática, es decir, que incida sobre una y otra vez sobre esos elementos, ¿no? Y no se pierda en teorías. claro, y no al azar, Ah, ¿no? o sea, Por eso cuando vas a la escuela aprendes primero el abecedario y después empezás a unir palabras, digo, no te dan un libro, diga, te dicen: "Léase esto y aprenda a leer y a escribir". O sea, que hay todo una un sistema que va es incrementativo, ¿no? O sea, se mm. va de A a B, a C a D. Este, o sea que tiene Claro, que haber. lo que ocurre en estos sistemas, en estas metodologías es que se te enseña una destreza, la destreza te da más habilidad y, por lo tanto, puede hacer cosas de mayor dificultad. Y esas cosas de mayor dificultad te van a dar una destreza nueva que, a la vez, si las quieres, te va a hacer comprender mejor determinados aspectos, ¿no? Así hasta la universidad, digamos, ¿no? Donde ya cada uno elige la carrera. Pero no es plana, no siempre plana. Es decir, no adquiero destreza, pero tengo que aprender cosas más difíciles cada vez, ¿no? Mm, No, el proceso no es así dentro de una enseñanza sistemática, una metodología sistemática, sino que vas adquiriendo las destrezas que te va haciendo que aumente la dificultad y esa dificultad te va haciendo a la vez adquirir nuevas destrezas, ¿no? exactamente. No es al azar, está todo planeado. Y también se me ocurre ahora, al pasar, pues nosotros, el karate, por ejemplo, tuvo una transformación de un sistema pedagógico individual o de pequeños Mm, grupos a un sistema pedagógico de grandes grupos y de masas. Em, y vemos que hay sistemas de deporte de combate, por ejemplo, que no han eh, adoptado ese sistema, sino que siguen trabajando más o menos que de forma individual. El boxeo es uno de ellos, por ejemplo. ujú. Este, em, ¿Habremos perdido algo en el camino como sistema? Sí, bueno, el enfoque, ¿no? Para el karate está enfocado, se enfocó para las escuelas con una metodología de escuela, mientras que el boxeo de lo que se ha encargado es de desarrollar las habilidades personales de cada uno, Mm, en un contexto parecido para todos, pero diferente a la vez, sí, personalizado, ¿no? El boxeo también tiene clases de grupo, pero no deja de ser un trabajo personal que se te indica que tienes que hacer, que no tienes que hacer. Y supongo que sí, que lo que hemos perdido es que hemos perdido metodología, hemos adquirido una metodología única y lo usamos para lo bueno y para lo malo, es decir, nadie sale de ahí. Es una metodología de grupos que a veces estamos preocupados en mantener el sistema intacto que en el aprendizaje del alumno, ¿no? Que a veces incluso pasa a segundo o tercer nivel de importancia. En el episodio pasado yo recuerdo que hablábamos sobre que la metodología del Karate Do, si se comprendía su objetivo original, Ujú, funcionaba a la perfección. claro. Lo que pasa que, y yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy.
O tenemos que aceptar que para hacer un arte marcial tenemos una metodología desacertada, o tenemos que aceptar que tenemos en realidad una metodología perfecta, lo que pasa es que no somos un arte marcial. Mm, Porque digo, las metodologías que generó Ankuito Sensei fueron específicamente diseñadas, se extrayeron del Ti y del To de Jutsu para que para introducirlas en las escuelas, lo que generó un sistema de educación física infantil. Eso fue lo que en realidad eso fue es. la idea del karate Do. Ujú. Y utilizada en ese marco, funciona a la perfección. Ahora, el tema es cuando se intenta utilizar un sistema de educación física infantil como un sistema de autodefensa. Eh, y ahí es donde, bueno, tú y yo somos la prueba. Nosotros hace 40 y pico de años, 50 años, capaz en tu caso incluso, Sensei, que estamos en la búsqueda de conciliar el karate que recibimos con su clara falta de conexión con la realidad de la defensa personal. Y finalmente descubrimos que se puede, pero hay que abandonar los elementos de educación física infantil para llegar al arte marcial, ¿no? Cualquier sistema, de combate o marcial, como quieras llamarlo, que cambie sus patrones de enseñanza dirigido hacia un aspecto educativo más que un aspecto funcional, pues evidentemente eso lo tiene que hacer a costa de perder todo aquello que tiene, le podemos llamar agresivo más que violento. Mm, Que implica la defensa personal, que la defensa personal, por aunque tú no mates al otro, sí, no te va a defender con la energía interna y convenciéndole, contándole un poema. Sí, al final no tienes que más que remedio que pegar, ¿no? Por lo tanto, agresivo es. Claro, entonces tiene una lógica metodológica si lo enfocas desde ese punto de vista. Le quito todo aquel elemento que no se puede usar porque estamos hablando de otra cosa y lo convierto en otra cosa. ¿Por qué el boxeo no ha pasado eso? Bueno, de alguna manera sí, antes era más salvaje, ¿no? mm. Porque todavía tiene la necesidad de que el que se sube al ring tiene que defenderse sí o sí, porque no está marcando el que viene enfrente. El que está enfrente te va a golpear hasta tumbarte. Y entonces, Claro, o tienes la misma preparación física, psicológica y técnica que él, y por supuesto, táctica, o pierdes. Entonces, claro, tú tienes que tener más destrezas que él, funcionales, no más destrezas de él, eh, eh, técnico-estéticas, como, por decirlo de alguna manera. claro, lo que pasa que si bien en el boxeo también hay jueces y árbitros que dan puntuación, lo que lo salva de todo al boxeo en ese sentido, y lo que salva a la MMA en ese sentido, es que hay un criterio objetivo, real, es el knockout. Entonces, no hay discusión de si la técnica fue buena, fue mala, si la cadera estaba bien puesta, no estaba bien puesta. Lo noqueaste, ganaste, y no importó más si la cadera estaba bien puesta o estaba mal puesta. Entonces, hay una verdad absoluta, que es el knockout. Y no hay discusión. Digo, no hay discusión. En cambio, No, y aparte, si alguien ha visto no, el boxeo por las redes sociales, la televisión engaña mucho, porque no se escuchan los golpes, no se escuchan, mm, no ve las caras de los boxeadores, no ve la presión, pero cualquiera que haya visto un combate en directo, aunque sea amateur, se ve claramente que sí, quién está dominando el combate y quién mm. gana.
y no, y muchas veces son personas muy limpias técnicamente y otras veces no, otras Mm. veces es arrojo y fuerza, o sea, usa todos los elementos necesarios que tiene a su alcance, ¿no? O sea, no Claro, sé. porque aparte hay elementos tácticos de que, imagínate que tú sos 10.000 veces mejor técnicamente que yo, pero yo puedo aguantar tus golpes y tú no puedes aguantar los míos. Claro. Y bueno, yo me voy a casa con la cabeza así, pero te noqueo. Y eso se ha visto en el boxeo 1000 veces, de que el boxeador más resiliente le gana al mejor boxeador, ¿no? Este, Sí, porque la mm, película Rocky que demuestra está basada en la vida real, pero hoy día con las redes sociales ves montones de combates donde el otro se levanta y está capaz parece ser que va a caer y acaba tumbando al otro, ¿no? Porque claro, está lleno. Entonces, claro, al trabajar con realidades, pues les permite, pues trabajar tienen que trabajar de esa manera, no puedes hacer o sea, si tú no trabajas saco en boxeo, si tú pegas el aire, ya te digo yo que te que te auguro un mal encuentro cuando te subas al tatami, porque parece ser que el saco solamente sirve para adquirir potencia, pero no es verdad. También se trabaja la velocidad, se trabaja la distancia, se trabaja la el tiempo. el tiempo, la arquitectura corporal, porque estás Ujú. pegando, cuando pegas más te devuelve el golpe, Eh, trabaja, bueno, a nivel físico, trabaja el ritmo, ¿no? Que tienes que imponer, no puedes ir siempre a la misma potencia, sino que tienes que ir regulando, o sea, es un oponente que no te devuelve un golpe físico, pero sí te devuelve información suficiente que luego la puedes gestionar de cara al contacto cuando estés con otro oponente, ¿no? claro, y es que volvemos nuevamente a la verdad objetiva, absoluta. Sí, pero a mí me da pena hablar de esto porque parece que estamos poniendo al boxeo, como que el karate no vale y estamos poniendo al boxeo, en una posición superior frente al karate. Y lo es por una cuestión que decimos metodológica, porque el karate tiene mucho más recursos técnicos y marciales que un boxeo, que el boxeo, el boxeo es muy difícil porque es muy simple. Mm. Entonces, la simpleza lo hace difícil a la vez, ¿no? Porque, No al tiene final tantos recursos. no tiene tantos recursos. Entonces, tienes Ujú. que ser muy muy claro en lo que haces para que el otro se resienta. Bueno, es como tocar, un instrumento de cuatro cuerdas. Claro. Es matemáticamente más fácil que uno de 6 cuerdas, pero no, no es. Este, pero un gran tema en el que nosotros el karate tiene la potencialidad de ser completamente completo, por decirlo. Se puede de ser un arte de autodefensa, un sistema de autodefensa completo, ¿no? Lo que pasa depende cómo lo hagamos, ¿no? Porque, por ejemplo, que, un tema que realmente nos imposibilita el diálogo muchas veces entre la gente que está del bando nuestro, de la gente que busca un carácter funcional, y la gente que apela al carácter tradicional, por ejemplo. Y es que, si bien es fácilmente contrastable y demostrable de que las técnicas de Quijón, por ejemplo, y las posiciones que se toman en Quijón, esas posiciones largas y profundas, etcétera, etcétera, no pueden ser aplicadas en un contexto real y que esos mismos sistemas, cuando van a intentar aplicar sus técnicas, no usan esos recursos técnicos que entrenan en Quijón, lo que mantiene toda ese castillo de fábula es el discurso histórico. Se apunta a lo que los maestros dijeron, como la verdad absoluta, y nuevamente se apunta a una univocalidad de los maestros, como que todos los maestros dijeran lo mismo, y es fácilmente constatable, es ir y leer lo que dejaron los maestros, y podrán ver lo encontrados de opiniones que estaban, e incluso lo enemistados a nivel personal que estaban por estas diferencias, ¿no? Entonces, para algunos, había maestros que sí, no eran maestros, que eran unos vendehumos y unos papanatas, y que hoy los endiosamos como grandes maestros. Pero para otros maestros de su
contemporáneos no eran eso, eran mal vistos. O sea que cometemos el error de crear, o de por lo menos de creer en una todo un conglomerado de un discurso histórico cultural que en realidad no es real. Eh, el cuando a mí alguien dice, que hago karate tradicional y lo más importante es el todo me, digo, a mí me rechinan los oídos, porque el todo me no es un concepto del karate de Okinawa. Entonces, ¿cómo puede ser? Incluso no karate tradicional, karate original, he escuchado decir a alguna gente de Ujú, ese bando. Digo, pero eso es históricamente falseable. Es fácil mostrar que la realidad no fue así. Pero nosotros lo creemos, a muerte. Em, Incluso cuando maestros contemporáneos, o relativamente contemporáneos, llegan a otras, conclusiones que van en contra del mito, eh, elegimos no escucharlos. Cuando Egami se hace pegar no sé cuántos miles y miles y miles de ujú. gyakuzukis para ver cuál es el mejor golpe, y escribe que el golpe de karate es el más débil, nadie dice nada. Nadie hace nada para cambiar la metodología que está creando el golpe más débil de todos los que probó. Y bueno, ¿cómo no va a ser el más débil si el 98% del tiempo estamos pegando en el aire? El 98% del tiempo le estamos pegando al aire. Y en la mayoría de los dojos, el 100% del tiempo le estamos pegando al aire. Entonces, ¿cómo un sistema que se define como especialista en pegar, golpear y patear, o golpear, bloquear y patear, no usa los bloqueos, no golpea y no patea? Y eso tendría que ser obvio, es fácil de verlo, pero no lo reconocemos. La gran mayoría de la gente ve eso y no lo ve. Mira eso y no lo ve. Pero Es esto es la identificación con el sistema. Entonces, el problema es que se quiere pegar fuerte con el modelo técnico que se usa, porque es lo que define el karate que ellos hacen, el modelo técnico. Y mientras esa mentalidad esté, sí, nosotros somos Chitorrio porque hacemos así la técnica, nosotros somos Goju porque hacemos así la técnica, etcétera, 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 entonces estamos atrapados o se está atrapado, porque yo no me, ya no no estoy ahí en ese punto, estamos atrapados en otros aspectos que nada tienen que ver. Sí, cuando en realidad uno cuando empieza a pegar, lo- los movimientos se naturalizan y se escapan del estilo, ¿no? Entonces es un problema de interés, quizás inconsciente, de mantener todas las estructuras y que tiene que ver con su sello de identidad personal, ¿no? El aspecto, por eso decíamos antes también que, bueno, que no es simplemente practicar cómo usamos las técnicas, sino cómo usamos también la inteligencia, ¿no? mm, Entonces, tampoco enseñan a que la gente sea capaz de pensar. ¿Por qué? Porque el que enseña tampoco le interesa salir de ahí. Es decir, yo quiero pegar fuerte haciendo Izuki, Yakosuki, pero tal como se hace en mi estilo, ¿no? Yo quiero pegar, hacer una defensa potente, pero como se hace en mi estilo. Yo quiero hacer una patada fuerte, como se hace en mi estilo. Eso de tirarse, eso no vale. O eso de hacer cortito, no vale. Tiene que ser levantando komi, pegando, no sé qué. Claro, se topa con la realidad, mm, porque esas técnicas están diseñadas para otra cosa. Y como están diseñadas para otra cosa, no sirven para pegar. Ahora, una patada siempre duele, evidentemente, pero claro, cuando alguien se te está moviendo. ¿Por qué la mayoría de las técnicas de karate lo hemos visto, no? Cuando hay una pelea de alguien callejero con uno que más o menos hace karate, que hay poca diferencia física y de, digamos, de nivel, ¿no? De experiencia, digamos, en la pelea. No le funcionan las patadas al karateca. claro. No le funcionan, no te hacen nada porque no están gestionadas en el contexto que tienen que estar gestionadas. Pero sin embargo,
cuando ves a un boxeador con uno de la calle, sí le funciona el gancho, o sea, lo tumba Claro, rápidamente. o si no, yo insto a cualquier karateca a ir a un dojo de Kyokushin y vean, pónganse a recibir Mawashi Geri sobre los mulos, a ver qué tal les va. Si agarran un buen practicante de Kyokushin, dudo de que aguanten más de una patada y de ahí al hospital. ¿Y Mm, por qué? Porque el practicante de Kyokushin pega cientos o miles de patadas sobre algo, preferiblemente otra persona o un escudo, en todos sus entrenamientos. O sea que hace lo que entrena y entrena lo que hace. No hay diferencia. En cambio, el resto de los karatecas no, tenemos grandes problemas en llegar a hacer eso. Entonces se acumulan técnicas, en vez de taparle los agujeros metodológicos que tiene el sistema, se acumulan técnicas. claro. eh, Sin un concepto estratégico, sin comprensión ni habilidad táctica. Se trata de cantidad, ¿no? Se hacen catas nuevas, cada vez más, igual sin ningún criterio de ningún tipo. Además, las ve que son desordenadas, ¿no? Que no hay una coherencia, táctica ni estratégica, sino que Sí, yo yo hago cuando una ve entrega para acá, 2 para acá, y de momento hago otra para allá y claro, yo a veces pienso, yo qué sé, ves alguien que está haciendo uno de esos katas y, yo qué sé, tienen un Yokogeri Yodan, pero Yodan, bien, Yodan, seguido de un Empi. Digo, ¿cómo piensan que le van a llegar con el codo a la persona que acaban de patearlo con un Yokogeri? Este, eh, eh, Digo, es que no hay la más mínima relación en el contenido de sus catas, más que, sí, son una bolsa de técnica. El, pero el gran problema es que una pila de ladrillos no hace una casa. Eh, si no seríamos todos, viviríamos todos en mansiones en pila de ladrillos. Lo que hace la casa es la, los conocimientos, los conceptos y la habilidad de transformar esos conocimientos en una realidad. O sea, manipulando los materiales de construcción y organizándolos y ordenándolos de una forma que creen una casa. Pero si a mí me tirás 3.000 kilos de Portland, 200.000 ladrillos y los materiales para hacer la cañería de la casa, no lo voy a poder hacer, aunque me los regales. La diferencia es el sistema, los conceptos que hacen que puedas construir esa casa. Entonces, acumular técnicas es como acumular ladrillos. Porque en el karate tenemos la maldita tradición de siempre estar ofuscados con la técnica, cuando la técnica es el último eslabón de la cadena. En vez de ofuscarnos con la táctica y a través de la táctica decidir, ok, qué recursos técnicos necesito y cómo funcionan, bueno, y ahí estudiar, ¿no? No, acá estudiamos técnicas que son tácticamente inaplicables muchas veces, o las usamos, las ejecutamos correctamente, pero en contextos tácticos erróneos, lo cual hace que no las podemos utilizar en la vida real, porque nos enseñan que un martillo es para remar cuando uno va en una canoa, cuando evidentemente no lo es, y eso pues lo podemos, si lo contrastamos con todos los uke que tenemos en el karate. este, la gran mayoría de ellos no funcionan como uke, porque no son uke, no son recibimientos, pero funcionan fantásticamente como armas ofensivas. Este, entonces hay una nomenclatura que no apoya, hay un sistema pedagógico que no apoya para ser un arte marcial, apoya para ser un sistema de educación física infantil. Ahora, como para crear ese sistema de educación bueno, y física. ahora, perdóname, Dale. casi tampoco, ¿eh? Porque, estoy escribiendo un artículo, no sé si lo publicaré o no, como siempre escribo a mí, ya veré. Sobre el karate infantil precisamente, ¿no? Que es a donde iba dirigido este karate. Cada vez se hace menos tiempo de karate y más tiempo de circuito, de juegos, Ujú. para que no se aburran. Es decir, que incluso el karate hoy día,
cuidadito que está perdiendo esa vertiente educativa. No se está usando el karate como elemento central de eso, como si pasa en la danza, por ejemplo. Tú no vas a ver una clase de danza que le den una pelota a un niño para que no se aburra. mm, Hace ejercicio de elasticidad, de coordinación, de ritmo, etcétera, etcétera. Y también eso, o sea, que el karate está perdiendo también ese aspecto educativo de Itosu, o sea, mm, que va degenerando. Habrá gente que dice que es una evolución, yo digo que es una degeneración, va degenerando hacia que el karate ya no es el punto y eje principal de la enseñanza que se hace en un dojo, sino que pasa a un segundo y un tercer lugar. Lo importante es el feedback y que el niño se divierta y que aprenda determinadas cosas y que, bueno, que si se queda cuando tenga 20 años, pues ya sacará el cinturón negro y sabrá sus catas. Así que incluso ahí está afectando, ¿no? Una metodología que no es coherente, pues evidentemente es que está rota, que no está completa, mm. pues claro, tiene muchos huecos, ¿no? Y por esos huecos que la gente no comprende, porque está esos huecos ahí, lo intenta rellenar con cualquier cosa, ¿no? Si yo no sé, si yo tengo una grieta en mi casa y no soy albañil, pues yo le pongo lo primero que pille, ¿no? Mm. ¿Sabes? O Cuando, lo cuando primero, o lo mejor que se te ocurra que puede o lo ser. mejor en ese momento, Sí. igual le meto hasta papel, ¿no? Pensando que funciona, ¿no? Siempre con buena intención, evidentemente, pero no es lo adecuado. Entonces, las metodologías rotas, donde no hay un sistema, donde hay una sistematización, pues puedo meter danza en un momento dado en mis clases. ¿Por qué? Porque no es que la danza sirve para coordinar, sí, pero entonces no estamos yendo en la dirección adecuada, que es el El karate. karate Entonces, también sirve para coordinar. claro, ¿Qué te da la danza que el karate no te dé? el karate por el karate incluso se va perdiendo hoy día. Así que bueno, y lo vemos, ¿no? En las redes. O sea, quiero decir, vemos clases de karate infantil donde cada vez hay menos karate. Claro, y ese es otro de los temas, que el karate se va infantilizando también. Yo, no sé, han sido incontables la cantidad de veces que he estado hoy en una discusión de principio conceptual, hablando sobre métodos y etcétera, etcétera, y me dicen: "No, porque ¿cómo le vas a enseñar a un niño tal cosa?". Digo: "No le voy a enseñar a un niño tal cosa". ¿Por qué está en la ecuación de la funcionalidad del karate, cómo se le enseña a un niño tal cosa? Es que a los instructores del día se les ha metido tanto la infantilidad del karate, que hoy en día el 80% de los karatecas lo hacen como una actividad lúdica infantil, este, que bueno, se les come la cabeza a los instructores y se transforma en la nueva realidad. Y por eso creo es que muchas veces el discurso de Podcast Dojo es tan difícil de comprender, porque parece que fuéramos marcianos caídos, que aterrizamos anoche y les estamos hablando en cosas que desde la perspectiva del karate infantilizado, de los centros deportivos que tienen fitness, etcétera, etcétera, es imposible ver el karate que nosotros del cual estamos hablando. El karate que es un sistema marcial completo. Eh, y yo sé que esto crea mucha animosidad entre alguna gente. No es mi intención. Eh, Ellos tienen sus podcasts donde hablan sobre su visión del karate y nosotros tenemos el nuestro en el cual hablamos sobre nuestra visión del karate, que creemos que tenemos el mismo derecho de presentarla al público. No es nuestra intención confrontar a nadie, pero me parece la mínima decencia intelectual que se puede tener es decir la verdad, en el sentido de que, bueno, si tú haces una actividad lúdica infantil, lo mínimo que puedes hacer es decir que haces una actividad lúdica infantil y no después salir como el otro día que vi que están vendiendo videos, no sé por cuántos euros, de defensa personal que es criminal. Habría que hacer una denuncia a la policía, porque nadie se puede defender con lo que le muestran en ese video, con lo que le enseñan en ese video. Digo, es imposible defenderse con eso, y si alguien cree que se puede defender, se compra el cursillo y se va a al puerto a ver si encuentra con quién pelearse, lo van a matar.
Digo, entonces, nosotros no tenemos ningún problema en que la gente haga lo que quiera. Lo que sí decimos es que si querés hacer una cosa, si querés que tu karate sea funcional, no puedes utilizar los paradigmas del sistema del cual proviene porque no alcanzan. Por eso tuvimos que romper esas cadenas. Ahora, lo que también decimos, y la gente se olvida muchas veces, tú lo dijiste ya una vez, es que si el karate bien comprendido y bien entrenado es completo, no le tiene que envidiar nada a nadie, pero tiene que, de una vez por todas, dejar que la función determine la forma y no lo que le parecía a Maestro X. Aparte, lo que la gente se olvida y no sabe cuáles eran los motivos de que al Maestro X le pareciera que la técnica se debía hacer así. Porque los motivos no necesariamente han sido de efectividad o de potencia. Es muy posible que el Maestro X haya pensado, para entrenar en una escuela es mejor que se haga de esta forma, ¿no? Acaba de salir el libro, la biografía de Yabu Kensu Sensei, recién la empecé. Si no la quieren leer, no importa, pero cómprense el libro aunque sea por las fotos. ¿Por qué? Queda en evidencia, clarísimo, eh, que un alumno de Matsumura no puede proponer como arte marcial lo que proponía Yabukensu en esas fotos. Yabukensu, que era un guerrero, eh, pero lo que proponía era no proponía el proyecto de Matsumura, Soko Matsumura, proponía el proyecto de Anko Itosu y era profesor en una escuela. Y, o sea, que lo que estaba mostrando era lo que se tenía que mostrar en esa escuela, no lo que tenía que usar en la guerra. Así que bueno, hay mucho para aprender. Creo que podemos decir sin problemas, Sensei, de que el karate es completo, si se lo quiere entrenar de forma completa. Para mí lo es. Y yo practico todos los sistemas, como tú sabes. Y lo es y sigue manteniendo esa riqueza. Lo que ocurre es que somos malos ingenieros, ¿no? Yo tengo una caja de herramientas completa, pero nada más que saber manejar el martillo y el serrucho Mm. y la llave inglesa. Entonces veo llaves raras que no sé para qué sirve y entonces, bueno, pues no la uso, ¿no? Y utilizo solamente aquello que tengo capacidad de hacerlo. Pero el karate está lleno de herramientas suficiente como para que sea un karate, que sea un sistema completo. Yo para mí, como arte marcial, eh, creo que de lo más sobrio, y uso la palabra sobrio de forma consciente, y completa que existe de todas aquellas que podemos ver, ¿no? Como incluso diversidad, ¿eh? Mm. Después la eficiencia, pues, también depende del uso de la persona, ¿no? Como en todo. Pero yo creo que es bastante completo. Quizá metería junto con el karate, el jiu-jitsu, Mm. sin olvidar que el karate posee técnicas también de jiu-jitsu. Por eso digo. Bueno, con eso terminamos por aquí, Sensei. Sí, lo dejamos aquí. Y bueno, los quiero dejar nuevamente con un recuerdo para David Sensei, que nos dejó la semana pasada. Y bueno, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirnos por nuestra página web, que es karatefuncional.com, donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional. Si te interesa colaborar con nosotros, puedes encontrar el enlace
en el código QR en la gráfica de cada programación, donde puedes aportar lo que te parezca. Desde ya te damos las gracias y hasta la próxima.